Gracias por continuar con nosotros en Contexto, analizando la situación política y recordando esos grandes acontecimientos y elecciones con dos destacados periodistas, Luis Brito y Guillermo Tejeda. Cuando fuimos a la pausa, yo le decía, se quedó en el tintero una pregunta. La crisis de 1990, quiero que analicemos en este bloque esa, y la del 94, cuando Juan Bosch ganó, pero perdió. Y cuando Peña Gómez no ganó y Balaguer sí obtuvo 2 años. Bueno, en el 90, que corren arriba Balaguer y Juan Bosch, habían otros candidatos, obviamente. Sí. Estaba Jacob Masluta por el PRI, que ya se había desprendido del PRD. Yo creo que en esas elecciones... El PRD quedó congelado. Sí, en esas elecciones del 90 fue donde más estuvo en vilo, yo creo que la paz y la tranquilidad del país, por los pronunciamientos, sobre todo en este caso de Juan Bosch, que para muchos ganó las elecciones y que Balaguer supuestamente se las arrebató. Yo no sé cómo analizar esto porque el tema es que hay que finalmente irse por lo que dictamina la Junta Central Electoral. Pero parece que hubo su marruña, ¿verdad? Guillermo, el 16 de mayo la gente fue, votó masivamente, comienza un conteo, el Partido de la Liberación Dominicana va arriba, a las 11:40, a las 11 y algo, se va la luz siempre en la Junta Central Electoral y a partir de ahí comienza al revés. El Partido Reformista comienza a ganar. ¿Qué esa experiencia de ese momento, tú en los medios de comunicación, el corredero, cuéntame? Claro, la gente tú sabes que contrario a lo que ocurre ahora, ¿no? Había un seguimiento más estricto, ¿verdad? No habían los mecanismos tecnológicos del presente, ¿no? Y la gente amanecía en la Junta Central Electoral. Sí, los periodistas amanecían. Como dijo Brito. El país en vilo. Exactamente, Juan Bosch tenía toda la de ganar en ese proceso. Ese proceso, toda la de ganar. Pero las artimañas que tradicionalmente se utilizaba el Partido Reformista, porque hay que decir que aquí hay muchas mañas políticas que vienen precisamente de esa escuela y que todavía se mantienen, ¿eh? Todavía se mantienen. Entonces... que no se sienten porque no son fuerzas de poder ahora. Exactamente, ¿no? Entonces, lamentablemente... Por ejemplo, cuando un periodista, nosotros teníamos que amanecer en la Junta, que el periódico que mandaba un reportero, los reporteros eran permanentes allá en la Junta, nadie que espérate, que ven, sustitúyeme, como pasa, un paralelismo con lo que pasa ahora, que te están llamando a las 8. ¿Qué Por pasó? ejemplo, mira, en el caso del Nuevo Diario, y yo recuerdo como ahora ese proceso del 90, porque los periódicos, en el caso del matutino, que tiene una hora específica para cerrar, para que pueda circular temprano el día siguiente, pero necesita un dato, un conteo de la Junta que no sea variable en el camino. El periódico necesita para un titular de primera una información que no cambie en el camino, pero ocurrió con eso, como señalaba Guillermo. Entonces aparece Juan Bosch arriba en el conteo y luego al día siguiente otra cosa. Que no se llevaron del difunto Atoy de Camps. Le dijo a Felucho Jiménez, que yo creo que era el delegado. Sí, el delegado ante la Junta Electoral. Así es. Atiendan la Junta. Que con Balaguer atiendan la Junta. Entonces, un exceso de confianza del PLD en ese entonces, estamos ganados, pero amanecieron perdidos. En medio de todo ese escarceo, dicen que el tiro de gracia lo dio el jefe del centro de cómputo del PLD, que era Víctor Grimaldi, el diplomático y colega periodista, cuando dijo que no, que en el centro de cómputo no pasó nada. El PLD perdió. Que al ser el jefe de cómputo del Partido de la Liberación Dominicana, de modo que era el que iba contando los votos para su partido, salir en medio de esa crisis que Balaguer ganó y que no hubo fraude, eso era muy contundente. La gente le echó una pata de jabón al el PRD dio una declaración de el hombre se graduó de diplomático. Sí, con ese pronunciamiento. Sí. Primero ocupó un cargo aquí, local, creo que tesorero o contralor, algo así, y luego entonces su carrera diplomática. Entonces después vino una declaración de Atoy de Camps, que es el partido más grande, el PRD, apoyando,
diciendo que reconocía el triunfo de Balaguer. Exacto. Y ahí yo voy a aprovechar para hacer una anécdota que le decía yo a Brito fuera del aire. Yo fui a entrevistar a Jacobo y cuando le pregunto que por qué él no se pronunció contra Bosch, sabiendo de que ellos dos habían tenido un match, porque Jacobo dijo que Juan Bosch como que no era muy valiente, que le puso la mano en la barriga, y Juan Bosch dijo en una declaración, bueno, el hombre que le pone la mano en la barriga a otro, o es médico o es homosexual. No es y que médico. yo sepa, él no es médico. Cuando le pregunté eso a Jacobo, la respuesta fue, no podía dar una declaración admitiendo el triunfo de Balaguer, porque yo sé qué es lo que es ganar y perder. Me pasó a mí con Jorge Blanco en el 86. Así es. Literalmente. 86. Sí, porque el que ganó, pero perdió también. Sí. Y realmente fueron unas elecciones muy convulsas, esas elecciones de 1990. Antes incluso de llegar al día de las votaciones, ese 16 de mayo, se produjeron muchos enfrentamientos entre militantes y simpatizantes, sobre todo del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Reformista, con saldo de muertos, de varios muertos y varios heridos. Viene la crisis del 94. El tiempo que tener corto, pero quiero que me pongan un video de José Francisco Peña Gómez, ya años, cuando revela cuando 2 y 2. Exacto, se armó la crisis política, para que los jóvenes lo entiendan. Peña Gómez, y la presión era que le habían robado las elecciones. Hubo tanta presión que se vio la necesidad de dividir el periodo. Sí. Vamos a ver lo que dice el propio Peña Gómez para buscarle una solución a esa crisis política que, como señala Brito, pudo haber desencadenado en un conflicto bélico. De todo eso fue, señores, que el orgulloso doctor Joaquín Balaguer tuvo que acceder a una negociación reconociendo prácticamente con esa negociación que no había sido electo democráticamente. Cuando se decidió la negociación, la embajadora norteamericana me llamó y me dijo, porque yo no quería negociar con el doctor Balaguer, temía a un engaño del doctor Balaguer, y ella me dijo, doctor Peña Gómez, no queda más camino, a usted no le queda más camino que la negociación. Y nosotros queremos saber si usted va a negociar, porque no podemos hacer más nada que no sea respaldar la negociación. Y yo le dije, déjeme pensarlo. Finalmente accedí a la negociación, pero con una condición, que yo no iría al Palacio Nacional a negociar con el doctor Balaguer, porque eso daría a entender que yo estaba mendigando algo, y que yo, como José Martí, había clamado siempre que los derechos se toman, no se mendigan. Entonces le mandé a decir al doctor Balaguer que si él quería negociar conmigo, él tenía que ir a otro lugar que no fuera el Palacio Nacional, por lo menos a la primera entrevista. Y yo le dije al doctor Balaguer que fuera a la Biblioteca República Dominicana, que queda detrás del Palacio Nacional, y él dijo que sí, que iba. Y llegó el doctor Balaguer a la Biblioteca República Dominicana primero, me tuvo que esperar como media hora, el moreno se dio todo su tono, y llegué, después que me estaba esperando, llegué allí, y le dije a Tuey, lee la carta que traje para el doctor Balaguer, una palma de fuego la carta esa, durísima. Y Balaguer nada más tragaba seco. Y dice el doctor Balaguer, mire, eso está bien, eso es una denuncia, pero lo importante son fórmulas prácticas para resolver esta crisis. Aquí votaron los muertos, votaron 2 veces, votaron los guardias, votaron los policías, todo eso lo dijo Balaguer. Entonces, en un momento determinado me dice Balaguer, doctor Peña Gómez, usted sacó más de 1 millón de votos. Y yo saqué más de 1 millón de votos. Se le olvidó decir, usando todos los recursos del Estado. Nosotros empatamos, me dijo Balaguer. Vamos a dividir el pastel. Usted coge 2 años y yo 2 años. Déjeme gobernar los 2 primeros años, que yo le entrego la presidencia a usted para que gobierne los otros 2 años. Ahora bien, no le puedo negar que sentí una tentación
Sentí la tentación. Y le dije, doctor Balaguer, déjeme pensar. Y entonces Balaguer me dijo, podemos seguir mañana hablando. Y entonces me dijo, yo le voy a pedir, me dijo Balaguer, por Dios, no me haga venir aquí, que usted sabe que yo soy un hombre enfermo. Yo lo voy a recibir en mi casa. Y yo le dije, está bien. Y fui a la casa de Balaguer al otro día. Y cuando llegué me dice Balaguer, ¿ya usted va a coger sus 2 años? Le dije, no, un momento, vamos a hacer otras elecciones, doctor Balaguer. Y ahí fue que se decidió la celebración de elecciones el año que viene, el acortamiento del mandato en 2 años, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura y al propio tiempo le pedí al doctor Balaguer que incorporáramos en la Constitución el principio de la doble nacionalidad con el fin de que ningún dominicano, por el hecho de adquirir una nacionalidad extranjera. Bueno, ahí está esa declaración de Peña. Me gustaría irme a la pausa porque cuando regresemos analicemos lo que fue esa crisis y cómo ustedes ven realmente la situación por venir. Ya volvemos.